Muy buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Fabiana? ¿Cómo está Kim? Misael, Patricio, ¿cómo está Silver Soto? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo está Alan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos empezando nuestra materia. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bien, vamos empezando con... Bien, mientras van ingresando sus compañeros, pues vamos aclarando algunas cosas que el día de ayer me fueron preguntando. Era uno respecto a la calificación ya de el acumulado del hito 2 y 3, ya en la que, bueno, ya estoy mandando un documento en la que ustedes me van a presentar de acuerdo a la propuesta de proyecto que están desarrollando, ya, y establecer los puntos que les estoy solicitando, más me imagino que ya están haciendo un avance, ¿no?, del trabajo, o no establecemos prácticamente el mismo, no sé, eso es lo que me van a aclarar prácticamente en el documento. Ya las personas, si es que están desarrollando en grupos o están haciendo individual, sea individual o grupal, los representantes de cada proyecto, ya por favor me tienen que mandar a mi personal estableciendo el nombre de la materia. eh, Me dicen siempre de qué materias son, porque tengo varias materias que me van a enviar de la misma manera, ¿sí? Quiénes son los componentes, el nombre del proyecto. Ya, entonces voy a estar a la espera entre estos días para que yo vaya formando y saber cuántos grupos tengo en proyectos. Ya, al procesual todos tienen que subir, no implica uno por grupo o uno por... No, todos en general tienen que subir porque eso se valora y bueno, en base a todo lo que voy a ver de cada grupo, la propuesta se va a ir calificando. Ya, entonces ya nos vamos a establecer en fechas, me imagino que van a ser los fines de semana o tal vez sea lunes y miércoles, pero a partir de las 9 de la noche para poder ver en la propuesta, ¿no? Hacer una revisión y estar más claro de lo que van a hacer, porque me voy anotando prácticamente qué es lo que me tienen que entregar para el final. Ya, entonces ese es uno de los elementos y enfoques que prácticamente se está haciendo de este requerimiento del perfil. Otro elemento que me decían prácticamente es sobre las dos últimas prácticas sobre el requerimiento, y creo que es parte del foro. Ya, entonces, como que muchos, eh, bueno, lo que nosotros establecemos acá, Daniel, en grupos, ya máximo, nosotros establecemos dos, pero por el cambio y todo elemento que hubo en la materia, ya de 2 a 3 prácticamente, como dice acá Patricio, de 2 a 3. Ya así es que pueden ir formando grupos hasta de 3 en la propuesta que están desarrollando. Ya eso justamente les había dicho a muchos. Bien, en cuanto al foro... Señora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, quería pedirle, no sé si puede alargar el tiempo de la entrega del trabajo de hoy día, que ese que es grupal, porque, bueno, recién nos dijo anoche que se podía hacer grupal. La verdad, sinceramente, me enteré anoche que había esa tarea, y hasta formar grupo y todo eso para entregar hoy día me parece un poco corto, ¿no? El tiempo. No sé si podría darnos un poquito más de tiempo.
Ya, ¿de cuál de las prácticas? ¿Es del perfil del proyecto? Hoy día hay una para entregar, esa es la que es grupal, ¿verdad? Una que es así media larga, que hay 3 documentos en la tarea, no Hay recuerdo dos. bien hoy el sistema. Ya, son dos. Hoy hay la entrega de cadena de carácter, esa es individual, y la otra, Ya. no me acuerdo qué se llama. Sí, y la de abstracto. Esa es la que es grupal, ¿verdad? ¿Qué más dijiste? Ya, muy bien. ¿O cuál es Ya, cuál por tarea es eso grupal? justamente quiero explicar ese detalle con todos ustedes. Ah, Justamente ya, ya. uno es el foro y el otro es, voy a mostrar en este momento, sí, vamos hablando. Entonces muchos me conversaron y bueno, eso es bueno, ¿no? Saber de que, digamos, eh, me dicen que tienen falencias en, acá vamos a ver. Ahí estoy mostrando la pantalla. Ya, no sé si se refieren a estos dos documentos, ¿sí? Vamos estableciendo. Uno es realizar la determinación de requerimientos, uno. Y el otro es análisis de abstracción de problemas, ¿no? Estos dos, ¿se refieren a estos dos? Yo me refería al del análisis y o sea, lo que dice para entregar hoy día, ¿no? Que es Bueno, lo de la cadena de caracteres en Visual Studio, y ese del análisis ya, esta es cadena para hoy de día. caracteres, bueno, yo me acuerdo que ya hemos extendido, pero voy a ver, voy a en este momento ver. Ya se tiene una extensión, no me acuerdo, me dijeron los chicos y hemos extendido, pero voy a ver en este momento hasta dónde se ha extendido. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Estamos acá, cadena de caracteres. Voy a editar. Esto ya me hicieron extender justamente hasta el 14, hasta hoy día me hicieron extender, era hasta el 12, entonces 2 días más me dijeron, ¿no? Entonces ya tenemos la fecha de entrega del día 12, entonces me hicieron extender hasta el 14, o sea, ahora necesitan más extensión de esta tarea, esa es mi pregunta. De esta tarea, ¿verdad? ¿Está bien? No sé si está claro. Ya, esto tenía que entregarse el 12 y me dijeron que extienda hasta el 14, que justamente es hoy día. Ahora, ¿esta es la que quieren que extienda? Mi pregunta, jóvenes, ¿quién me ha preguntado? No sé si se refiere a esto. Esa es que la verdad hay un montón de tareas, es que yo estoy más perdido. Ahí creo que, bueno, había o hay, no sé, creo que hay dos o tres foros, 3 prácticas, incluyendo el trabajo, no sé, ya no sé cuál es. Estoy perdísimo, la verdad. Por eso, me tienen que decir, los chicos, por ejemplo, la anterior clase me Por eso le dijeron, dije, hay 2 para entregar hoy día. es, Uno es la de cadena de ese es, por caracteres. eso, esto ya me hicieron extender, como le digo, la anterior clase. Ah, ya, Me hicieron ah, ya, ya. extender hasta el día de hoy. Ahora necesitan que se extienda más, porque Sí, es posible, sí. yo no borro esto, porque yo en base a esto me fijo si esta tarea ha sido extendida. Entonces veo qué tiempo ya se extendió, porque yo les digo, no, yo ya se ha extendido esto. O sea, ya ustedes han definido qué tiempo más, les digo, ¿no? Entonces, ese digamos es un detalle. Por eso se queda con la fecha que yo había propuesto de entrega. Ahora, ¿esto requiere que se extienda más eso todo el curso? Por eso les pregunto. Sí, Yo creo que ingeniera, sí. no sé Muy si bien, lo puede ¿hasta ampliar. cuándo? Pero ya no se vuelve a extender más, ¿sí? Ustedes, por eso en curso les digo, ¿hasta qué fecha? Tenemos la fecha del 14, ya sería, me imagino, 2 días más, ¿está bien? Porque ya tenemos que calificar para la próxima semana. Está bien, Inge, está bien. Ya, Hasta el domingo, dice. no, porque ya tengo que revisar, ya tengo que tener los procesuales hasta fin de semana. Por eso es que inclusive a ustedes les estoy pidiendo al 18 algunas tareas ya de ustedes.
Entonces, estas ya tienen que ser calificadas, ¿no? Estoy poniendo para el 16, ¿ya? Entonces, no voy a ingeniera, cambiar, entonces, no voy a cambiar la, digamos, la fecha que está ahí, que dice 12, porque yo me guío con eso, ¿ya? Entonces, ya está la cadena de caracteres. Hasta ahí vamos, digamos, viendo, ¿no? Ya. Esta es la cadena. ingeniera, Dígame. el trabajo que es grupal, ese que dice presentación de avance de proyecto, ¿no? Ese recién justamente anoche les he dado. Esto es Ah, para, ya, ya. sí, esto recién les he dado prácticamente la entrega, que es para el 19, si no me equivoco. Esto recién. Y Porque ese esto, que dice análisis abstracto de problemas reales y ya, obtención de requerimientos del sí, sistema. exacto. Esto es lo que me dijeron prácticamente. Análisis abstracto, que ahora quiero explicar, y voy a Ah, ya. establecer prácticamente estos dos que me pidieron varios el día de ayer. Y bueno, les dije, voy a ampliar porque no es, digamos, mucha tarea, código, nada. Simplemente en el caso, digamos, eh, de esta práctica es entender y solamente responder. Es teórico prácticamente. Ya Sí, justamente eso está este bien. foro también voy a extender, pero previa explicación como me dijeron muchos, ¿ya? Entonces les he mandado un video ya anoche justamente para que vayan viendo en la mañana, en su tiempo, para que también puedan hacer este elemento, ¿ya? Y voy explicando prácticamente estos dos temas, ¿sí? Que van a ser parte de su solución, ¿ya? Entonces, lo que les estoy solicitando prácticamente acá, en especial en esto, es bien importante. Cada uno de ustedes está haciendo el planteamiento de desarrollar un software, ya sea para una empresa X que vayan a desarrollar. Por eso voy a ver prácticamente en la presentación del proyecto, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a basarme siempre en un documento, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un, un objeto, me den 2 minutitos, por favor, 2 minutitos. Perdón, van a disculpar la ventana, pero estaba abierta y teníamos golpe. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un objeto en estudio, ya, un objeto es, pues en este caso, una problemática que ustedes están viendo, del cual van a mejorar el flujo de información. Ya, entonces, lo primero que visualizan ustedes es el problema del flujo de información, ¿ya? Entonces, lo primero que dicen, bueno, ¿qué problema tiene en el manejo prácticamente del flujo de información? ¿Ya? Entonces, ustedes hacen, en base a esa visualización, hacen un detalle, ¿no? Seguramente van a hacer, y esto es justamente la parte que les estoy pidiendo, ya la problemática. Hacen un detalle de la problemática, ¿ya? Entonces, en este detalle de la problemática viene lo que es el requerimiento,
famoso requerimiento es todo aquello que este objeto en estudio pues necesita para mejorar el flujo de información. Ejemplo, voy a establecer acá, digamos, de una ferretería. ¿Ya? Entonces veo y le digo prácticamente pues a este objeto en estudio, ¿sí? ¿Qué problemas tiene en el manejo del flujo de información? Entonces seguramente me hará una descripción en el que me dirá, pues yo hago un registro de ventas manualmente, anoto en un cuaderno, luego mis compras también las voy registrando en otro cuaderno, mis proveedores las tengo en mi celular, solamente tengo el control de mi almacén internamente visual, así como que a veces anoto en papel. Entonces hay muchos elementos que no son controlados en el flujo de información. Entonces nosotros le decimos qué es lo que quisiera o qué requiere usted para que todo ese problema de manejo en flujo de información que está manual y que tiende prácticamente inclusive a que usted tenga pérdida económica. Entonces ahí nos dicen prácticamente lo que me gustaría es requiero, nos dice ahí requiero, me gustaría establecer el registro de ventas, ¿no? El registro de ventas. ¿Qué más? Me gustaría hacer la parte del registro de compras. Me gustaría registrar mis productos. Tener el control de mi almacén, el registro de mi almacén. Tener el registro de mis proveedores. Entonces me gustaría tener un sistema que haga el registro de todo ese lado. Además, ¿no? Nos establece lo que son sus informes, ¿no? Nosotros aquí reportes, ¿ya? Reportes. ¿Ya? ¿Qué reportes? Yo quisiera un reporte de mis ventas diarias, ¿ya? Necesitaría, digamos... Y qué buenas tardes, disculpe que la moleste. Dígame. Perdón, le hablo de Jocelyn Céspedes. Quería ver si es que podría salirme de la clase. Pasa que hoy día tengo un examen a las 7:30 y yo salgo 8 y me pidieron que entre un poco antes para que logre salir para mi examen y ahorita estoy en mi trabajo. Ya, no hay problema. Solamente, por favor, me dice su nombre para la parte del registro. Ya, del registro. Ok, ¿le dicto? Sí, mándeme un mensajito, por favor, al WhatsApp. Yo voy a, en base a eso, verificar. O si no, sí, sería mejor ahí. Ya, algo te le mando. Listo, Ya, dije, gracias. Muy bien. Entonces tenemos lo que son las ventas. Digamos, yo quiero reporte de ventas diarias, compras diarias. Quiero así. Entonces, un requerimiento es qué es lo que quiere en base prácticamente a una mejora de flujo de información. Por eso les dije, establezcan, porque nosotros, si ven el video, les he mandado 2 videos prácticamente. Uno que es para que ustedes vean qué es un objeto y qué es una clase, donde justamente ahí dice, hay que abstraer. Debemos abstraer los requerimientos prácticamente de un objeto en estudio. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la propuesta, por eso les estoy pidiendo, no sé qué propuesta tienen, de, digamos, suponiendo que me dicen, voy a hacer un sistema de compra de una tienda de celular, perfecto. ¿En base a qué problemática tú me estás planteando que quieres hacer? Cuando nosotros decimos, quiero hacer un sistema para una tienda de compra de celulares, es porque tú has visto y te han mostrado cómo es la problemática del flujo de información. Porque nosotros no vamos a arreglar, digamos, la propuesta de cómo acomodar sus productos. No, nosotros vamos al flujo de información. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué problemas vieron? ¿Sí? ¿De qué manera hacen sus ventas? ¿De qué manera hacen sus compras? ¿Cómo registran sus proveedores? ¿Cómo hacen el control de la? Entonces,
A eso se refiere prácticamente esa parte del foro. Ya, donde ustedes tienen que decir, sí, cómo pueden establecer los requerimientos de diferentes objetos, que en este caso, si no me equivoco, es una farmacia y un otro objeto más. Entonces nosotros tenemos que ir estableciendo ya en ustedes el abstraer, ¿sí?, las necesidades de un objeto en estudio, el cual está teniendo problemas en el flujo de información. Y la práctica también les dice, razonen, ¿no? Y justamente ahí les dice, ¿qué colores, no? Entonces empiezan a preguntarles en base a la problemática donde ustedes van leyendo prácticamente. Entonces nosotros como parte de la carrera de sistema, nuestro mundo es de abstracción. Ese término de abstraer, siempre les digo, a ver, ¿qué han abstraído del problema? ¿Qué han entendido, chicos? Y cuando yo, por ejemplo, les voy estableciendo, requiero, entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi requerimiento. Y de todo lo que hemos ido viendo desde vectores, justamente yo hago registros, y cuando yo les digo, vamos a generar listado, es como que vamos a generar el reporte de ese registro que hacemos, que se guarda en la memoria. Simplemente se guarda en la memoria, lamentablemente no está en un contenedor físico. Entonces, a partir del manejo ya de este tipo de estructura, nosotros ya hacemos registros con sus respectivos reportes. Por eso les digo, yo voy a hacer un reporte ordenado por, y justamente ese va a ser el requerimiento. Cuando ustedes me digan, yo les voy a decir, yo quiero que me genere un listado del cliente ordenado por alfabéticamente. Quiero que me genere sus ventas diarias ordenado por fecha. Entonces, eso pide quien, en este caso, puede ser el objeto en estudio. Entonces, ahora, obviamente durante la pandemia los chicos no podían establecer o acercarse prácticamente hacia estos objetos. Ahora ya pueden ustedes ir y pues plasmar en forma real, en lugares donde, pues, ahora si alguien me dice, justamente ayer me planteó y me dice, ¿puedo hacer de otro objeto en estudio? No, o sea, no siempre digamos de lo que usted me plantea, perfecto, me colocas, porque eso es lo que vamos a ver y trabajar en sus proyectos, donde ustedes me digan, ¿no?, qué necesidades han visto y qué necesidades quieren cubrir. A eso se refiere, solamente es un detalle, no digamos como alguien me dijo, tengo que hacer un software, debo colocar, no, es un detalle nada más de qué requerimientos creen ustedes plantear prácticamente en base a esos dos elementos que les dije. Hasta aquí alguna pregunta. Simplemente así como ven, es un detalle nada más. Preguntas. O sea, de todo esto tenemos que hacer un algoritmo en Windows, en Visual Studio, mejor dicho. No, por eso. Es hacer un detalle así como estoy haciendo acá. Simplemente mencionar simplemente que para, por decir, una ferretería, sus requerimientos es registro de ventas, registro de compras, quiere reportes de ventas, entonces simplemente es mencionar. No tengo que hacer ningún software, simplemente debo mencionar, ¿sí?, qué necesidades tienen estos objetos en estudio. Por eso les digo de diferentes objetos, ¿no? Es bueno. Alguien me dijo, yo voy a hacer de otra empresa. Perfecto, le dije. Si tú tienes acceso a esa empresa, ¿de qué necesita? Por ejemplo, me dice que necesita sus registros de pedidos, sus registros de, perfecto. Entonces, lo único que necesitamos, así como ven, es un detalle, que me digan y ustedes abstraigan esos requerimientos. Un requerimiento es qué quiere ese objeto que les estoy pidiendo. Es como que, digamos, ustedes tienen su empresa, voy y les digo, ¿qué problema tienes en el manejo de tu flujo de información? ¿Cómo haces tus ventas? Manualmente, en este cuadernito. ¿Cómo registras tus compras? Igual, en otro cuadernito. ¿Tus productos tienes codificado? ¿Cómo manejas? No tengo ni codificado, pero en este cuadernito anoto lo que tengo en producto. ¿No? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Luego dice, necesito reporte de qué,
reportes, me gustaría tener un reporte de ventas diarias, de compras diarias, me encantaría, ¿no? O sea, establecer eso. Entonces, esto es, ¿qué quieren? Y justamente en el video que les he mandado anoche, para que ya lo vean, nos hablan, he tratado de hacer un video que sea, que vaya explicándoles sobre, también sobre el requerimiento. Entonces nosotros ya en programación hacemos de que ustedes abstraigan requerimientos, porque yo les digo, ¿qué van a hacer? Un sistema de qué. ¿Por qué quieres hacer el sistema? Porque pues el señor me tiene que decir por qué quieren hacer un sistema de ventas, un sistema así dependiendo. Va a depender mucho de qué están queriendo pues el objeto en estudio. ¿No? Entonces, Bueno, ingeniera, en pocas palabras, si agarro y lo estoy haciendo así como usted ya está hecha la tarea, eso es lo que le estoy entendiendo. así va a ser la tarea, solamente me tienen que decir Ya digamos, si así, agarro así y como hago que está, se... sí me tienen que decir claro, detallan un poquito más, ¿no? Detallan. No, claro, claro. Pero digamos, si agarro yo hago, qué sé yo, una librería y agarro registro de... O sea, prácticamente sería lo mismo. Sí, sí. Hay que desarrollar cada punto, por ejemplo, venta, compra o Claro, algo por bajo ejemplo, eso. me dicen pues, registro de ventas para, es que quieren registrar en ventas, ¿no? Cada negocio tiene sus características. Cada negocio tiene su característica. Compras, por ejemplo, compra de celulares, compra, no sé, producto de farmacia. Entonces simplemente es un detalle. Entonces donde yo veo, bueno, en este caso que sí están plasmando el proyecto, ahí nosotros vemos, y justamente uno de los elementos, ya entrando a programación, ese término de requerimiento y abstracción, es lo primero, ¿no? Pues necesitamos que abstraigan bien, por ejemplo, el término de abstracción es para ya manejar lo que es justamente el concepto de clase, el concepto inicial que hemos hablado nosotros, por ejemplo, cuando ya con los chicos hemos empezado a escuchar mucho qué es una clase, qué es un objeto, entonces en base a eso, pues C# se basa así en ese entorno. Ahora vamos a entrar ya al diseño de clases, y para poder hacer el diseño de clases tengo que saber abstraer pues todos los atributos, y justamente ese video va a eso, que ustedes vean, se plasmen prácticamente en videos, digamos que si no entiendo, pues también acá vamos explicando, ¿no? Entonces, esto necesitamos, y esto es nuestro mundo, esto sí les diré, nuestro mundo es de requerimientos en base al estudio de un objeto que van a hacer desde ahora. Y todo lo que van a plasmar la carrera ahí, siempre les van a decir desarrollo de una problemática. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Les van a decir. Bueno, son requerimientos en cuanto a ustedes van a ver, y bueno, ya van a llevar, por ejemplo, análisis. No sé si están llevando análisis. En análisis les va a hay dos tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales. Eso ya van a ampliar un poco más. Lo que ahora les estoy pidiendo prácticamente son los requerimientos funcionales. O sea, lo que hace funcionar al negocio, les digo, ¿no? Lo que hace que mejore. Estos requerimientos que van a mejorar a todo el proceso manual del personal, de todo el negocio como tal, mejorando en muchos aspectos. Entonces, esto es lo que yo necesito que me registren ahí. Voy a ampliar ese foro, voy a ampliar el otro, pues no hay problema, como me dijeron, y les dije voy a explicar mañana, y en base a eso, pues hacen su entrega. No hay problema, voy a ampliar esos dos talleres. Hasta aquí alguna pregunta. Ingeniera, perdón que le interrumpa. Entonces, esto es para hacer la forma de hacer el foro, porque lo de la práctica de abstracción yo lo entregué, pero ya lo entregué de forma diferente. ¿Verdad? Ahí en la práctica, no tanto te dice esto, te dice que analices el problema, ¿no? En la Y práctica. ahí porque yo lo hice con código, digamos, la práctica. Han hecho código de máquina. Sí. No, era así como que en palabras, te dice pues cuántas, en base al problema, ¿no? Te dice qué color es, hay que responder cuántos es. Porque había elegido, pero no, la verdad es que no
No, tal vez le entendí mal, pero yo pensé que había que hacer código, entonces le hice nada código. de código, así eran palabras nada más. Yo pensé lo mismo, le cuento, Sí, ingeniera. Por eso yo agarré y dije, wow, no, mejor no me meto acá. No, es en palabras responder. Si te dice cuántas bolas rojas hay, son 5, así como que esa plática es para que ustedes razonen y sepan leer y Casi me abstraer. hace abandonar la carrera, ingeniera. No, por eso está muy bien que pregunten y eso es bueno. Yo les dije eso está muy Ya estaba preguntando en astronomía cuántos semestres sí, eran. ¿dónde están? Ya. Y ahora Ingeniera, No, es que, yo te pregunté, déjeme, dígame, perdón, dígame. déjeme compartirle algo. No sé qué me pasa, pero me cuesta captar, digamos, qué es lo que quiere que usted que hagamos, o sea, con respecto a las prácticas. Por ejemplo, no sé, pero yo soy del que, digamos, entiende mientras se le da un ejemplo. Por ejemplo, acá nos está dando un ejemplo, pero aún así no le entiendo qué es lo que me está pidiendo. Por ejemplo, en la parte del registro de ventas, entiendo que tenemos que hacer eso, pero no sé si digamos, hay que hacer un cuadro, digamos, de venta, nos ponemos valores. No. Acá voy a mostrar dice, realiza un detalle de requerimientos de los siguientes sistemas. El objeto que le estoy dando analiza los requerimientos mínimos que debe tener un sistema de inventarios de una ferretería. De inventarios. Analiza los requerimientos mínimos que debe tener un sistema de ventas de una farmacia. Uno es inventario, que es el almacén, y esto es el de ventas. Ya nos dice de dos. Entonces, es como que te dijera acá prácticamente, ¿no? Lo que te estoy diciendo pues, en el ejemplo, ¿ya? ¿Qué necesita la persona para controlar su almacén? Necesita registrar productos, ¿ya? Necesita registrar todo lo que va sus prácticamente ingresos al almacén, necesita reportes. Entonces, este sistema, un sistema de inventario o un sistema como tal, pues como en general necesita muchas cosas, aún más si enfocamos a un punto, que sería en este caso inventario. Es como que le dijera al de O la sea, ¿ya sería una ferretería, base de datos? no, simplemente mencionar que digamos un sistema de inventarios, ¿qué contiene? Si ustedes, por ejemplo, buscan en internet, ¿qué contiene un sistema de inventarios? Aquí está. ¿Sí? Nada más. ¿Dónde voy a entrar acá? No necesito que me hagan, que me hagan un código, simplemente por eso, ¿qué requerimientos, no? Entonces digo acá, requerimientos de sistema en general voy a hacer, inventarios. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, ¿cuáles son los no funcionales de un sistema? Acá nos dice inclusive, hay ayudita, yo dije, de acá van a sacar. Acá tenemos web, hay prototipo de un inventario, simplemente nos van mostrando y mencionar nada más, simplemente yo debo mencionar acá. No debo hacer, por ejemplo, eh, ningún detalle de software, no debo hacer nada. ¿Sí? Acá en diseño e implementación de un sistema de inventarios, ya, vamos a ver, hay uno sencillito. Es un detalle nada más. Ahora, yo por ejemplo les pregunto, ¿cuál es la propuesta que están haciendo para su proyecto? A ver, díganme, tal vez en base a eso se van a ubicar más. Cualquiera de ustedes, ¿cuál es la propuesta que están haciendo? Lo mío era, por ejemplo, crear una página de, de ventas de pasajes, así tipo como la que tiene BOA, pero tratar de mejorar, ¿no? Las falencias que tiene. Ya, crear una página no es un sistema, por si acaso. Si tú dices página, es una página web nada más. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a establecer, digamos, tus ventas si simplemente es una página? Es como que yo diseño una página web y ahí muestro mis productos, muestro. Una página web muestra todo. Es como el negocio, No, claro, dónde claro. estoy ubicado, ¿verdad?
Es muy No le diferente entiendo. desarrollar un sistema web. Claro que usted nos preguntó cuál era el proyecto que tenían. No, por eso te pregunto. Me dices una página web o una página, cuando me dicen, y ese es justamente el detalle que voy a hablar con cada grupo que me vaya a presentar, ¿qué están haciendo? Entonces, si me dicen página, yo les digo, ¿por qué página? Entonces no vas a hacer un sistema, porque el sistema, si tú quieres web, vas a hacer en la nube, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Vas a utilizar, no sé si vas a trabajar con PHP, con qué lenguaje que va a la nube, así les digo. Entonces, tienes que utilizar, o tal vez vas a trabajar con prácticamente elementos que tú me vayas a decir con qué herramientas, ¿no? Pero que sean web. Entonces, eso ya tienen que pensar si yo quiero proponer. Perfecto. Entonces, primero ese detalle. Ahora, como tú dices, necesito para un sistema web para la venta ¿de qué me dijo usted? ¿De qué era? Me dice, por favor, ¿de qué era? Sistema Venta de web. pasaje, Ya, venta de pasajes. ¿De qué objeto? Pasajes de avión. pasaje de avión, de avión. Ya, perfecto. Ahora, por ejemplo, yo lo que voy estableciendo, ahí está, a usted mismo le voy a hacer, de usted mismo voy a sacar esta práctica, ¿ya? ¿Por qué usted quiere, digamos, hacer este sistema web? ¿Por qué quiere hacer? ¿O qué ha visto de malo? ¿Cuál es la Bueno, pasa, necesidad ¿no? que ellos tienen de que usted genere ese sistema web? Por ejemplo, lo que yo vi pasa que en la página actual de OA es como que muy poco didáctico, se complica mucho, o sea, no lo hacen tan instintivo como en lo que se basa hoy en día la mayoría de las aplicaciones. Número dos, también hay veces que no funciona la página, es como que si se colgaran los servidores, o la saturación, ¿no? Que hay mucha gente intentando comprar pasajes al mismo tiempo y no da muy bien. Esa fue una de las pocas falencias que vi, ¿no? Ya, para qué empresa, por ejemplo? Bueno, Ya. Entonces, por ejemplo, en ese caso, tú vas a hacer, digamos, un sistema web para la adquisición prácticamente de, como se dice, de boletos, ¿no? De viaje. Entonces, para poder tú querer mejorar ese, esa página, bueno, en este caso es más un sistema que página, ese sistema, pues tienes que saber cómo hacen todo el proceso de registro, ¿verdad? Ya usted ya se ha puesto inmerso en el cómo hacen la parte de ventas, cómo hacen todo ese elemento, exactamente. o intuitivamente nomás en base a la página actual quiere hacer la mejora. ¿Cómo dijo? ¿Cómo Porque, dijo, ingeniera? No lo escuché. ya, y yo le digo, la mejora que quiere hacer usted, ya fue usted a la institución y consultar cómo hace la parte de venta de boletos, o solamente usted quiere hacer la mejora en forma intuitiva en base a lo que ha visualizado la página, a eso. Esa es mi pregunta. No, es de forma intuitiva, digamos, con tal de presentar el proyecto. No fui a la empresa porque capaz voy y hasta se ofenden y me ponen en la lista negra, ¿no? Ya, no, es que tenemos que, por ejemplo, nosotros plasmar ya proyectos que se puedan desarrollar. Porque si Ah, ya, ya. yo voy a suponer que venden así, yo tengo que saber y plasmar pues problemáticas que realmente tenemos. Por eso yo les digo, vas a hacer y vas a mejorar, perfecto. Ya sabes cómo ellos venden, porque eso que tú has visto tienes que mejorarlo. ¿Y de qué manera? Pues tienes que decirle cómo hacen ahora, muéstreme, porque tú vas a desarrollar la venta. Vas a hacer igualito, como qué registran para la venta, qué datos toman, porque ahorita, por ejemplo, exactamente, pues solamente nosotros vamos, reservamos la hora y bueno, y nos llaman, ¿verdad?, para hacer la adquisición del vuelo. Y ahí nos toman los datos
Bien, creo que ya estamos, ¿no? Ahí es un problema del Zoom, les digo. Un problema del Zoom. Ay, entonces, ingeniera, para terminar de captarle, usted quiere que hagamos como que una mejora real, ¿no? Porque eso, con el anterior docente que estaba, Ujú. digamos, era más, o sea, sí se había que demostrar una mejora, pero también era ficticio, digamos, era como que, no importa la empresa que hagas, pero demostrar que puedes mejorarla. Ahora usted me dice que prácticamente hay que ir a investigar, ¿no? A la empresa, cómo O funciona. de un caso real les decimos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo digamos voy a hacer un sistema de una farmacia, voy a suponer. Entonces, yo voy a suponer ya cómo registran sus ventas. Yo me voy a. Entonces, no es bueno, les digo a los chicos, inventarse. Es preferible trabajar. Obviamente, nosotros vamos a hacer un prototipo nada más. Un prototipo. Sabemos, pero ya saben ustedes trabajar lo que ya van a llevar ustedes en análisis, determinación de requerimientos reales, en este caso en base a una problemática real. Ya desde acá nosotros ya les decimos, por ejemplo, fíjate cómo registra, qué datos registra. Por ejemplo, para el registro de boletos que usted va a hacer, tenemos que tener qué datos. No vamos a decir 5 datos, por ahí son más datos, ¿no? Entonces tengo que tener la noción por lo menos de qué manera pues, hacen ese registro. Porque usted, por ejemplo, si me propone eso, perfecto, le digo, pero ¿tiene la idea qué datos va a tomar? O me va a decir acá, no, más o menos en base pero ¿qué datos serían? Sería bueno saber qué datos exactamente se toman para que usted genere la base de datos. Así de Claro, que entiendo esa ahí parte. nosotros tenemos que ver lo que ustedes están proponiendo en su base de datos también. Entonces, esto de requerimiento genera lo que es la base de datos. Es bien importante. Nosotros hacemos de que los chicos hagan trabajo de campo. No necesariamente pues estar en el lugar. Nosotros con la pandemia hemos aprendido a manejar lo que son los formularios virtuales y las entrevistas virtuales en la que se han comunicado con los dueños. Bueno, lo único que han tenido que optar ellos obviamente a hacer proyectos de personas muy allegadas, ¿no? Como eran en grupo, entonces era de uno de ellos alguna persona que les ha colaborado con el proyecto. Entonces se comunicaban virtualmente, pedían datos, la otra persona les mandaba foto, cómo registraban sus ventas, entonces en base a todo eso han ido plasmando su proyecto. Entonces, yo les digo ahí, ¿qué requerimientos habían querido? Habían necesitado registrar sus ventas, habían necesitado registrar bueno, hay otros elementos más, ellos no quieren registrar, entonces, esos son sus requerimientos, eso quieren. ¿Y qué más quieren? Les decía, reportes, ¿qué reportes más? Así, así. Entonces les he ido sacando y ahí están haciendo el proceso de abstraer los requerimientos de un sistema en estudio. Y ese va a ser su mundo. Qué bueno, entonces ya ellos automáticamente ya para próximos proyectos empiezan ya a saber de que tienen que primero sacar los requerimientos para plasmar la base de datos y desarrollar el software, ¿no? Y bueno, después viene la documentación. Ese es el objetivo. Ingeniera, ahora, bueno, los del otro grupo ya teníamos, ¿no? Un grupo conformado de 3 personas para trabajar en esto. ¿Vamos a mantener esos grupos? ¿Hacemos otros nuevos? ¿Cómo hacemos más o menos? Ustedes, como estamos empezando todo de cero, porque puede que entre ustedes se conozcan
Entonces, de cero estamos empezando. Ustedes deciden los grupos que fueron. Ya, deciden. Ingeniera, De tres, entonces, decidan ahora, porque de ahí para adelante ya, ahí se van a quedar. Dígame. perdón que le interrumpa. Y entonces la práctica de abstractos, ¿cómo había que hacerlo? Es que como le digo, ya le mandé, Ya, o sea, con código y me preocupa, sí, ¿no? no te preocupes, voy a mostrar la práctica. Hablando de las prácticas, ingeniera, no sé, quiero compartirle algo que a mí me pasa y no sé si a los demás, bueno, a los demás no importa porque nunca dicen nada. Yo solamente sabía la tarea de lo que era el foro, con ese que hay el video para mirar, lo de matrices y lo de caracteres. Obviamente ya en esta clase recién se está explicando las otras tareas, pero ya estaban ahí hace tiempo y se supone que había que presentarla hace tiempo y eso que está dando más tiempo, no está alargando el plazo. Sí, No sé si es que yo estoy loco o es que de la nada aparece tarea. No sé, porque ¿Qué tareas? ahorita pidieron una opinión, están callados toditos. Por eso, ¿qué No es tareas? que aparezcan tareas, sino que mientras más tareas nos den las demás materias, te va confundiendo y ya no sabes No, qué no, no, materia tenés. es que sí Porque había ahí. en programación sí, yo me fijé y solo habían 2 tareas, ya no sé yo tampoco de dónde aparecieron más. Yo Exacto, cada rato reviso el foro y es como que, y la tarea esta, ¿cuándo apareció? claro, pero tampoco nos dicen, digamos, hay que hacer esto de la nada, sale ahí que hay No, que yo les presentar, no dije sé que qué. todas las O clases sea, va a aparecer foros. lo que pasa ahí es que en otras materias, digamos, hay muchas tareas que no, o sea, que están en la plataforma, Exacto, pero no estamos avanzando esas porque los ingenieros nos dan otras, nos dicen estas tienen que resolver. Entonces, en ese caso, de la nada nos aparecen tareas y como, bueno, no sé, tal vez ha habido un poco de falta de comunicación con usted, no nos dice, digamos, le estoy poniendo tarea, entonces no sabemos si es lo que la plataforma automáticamente carga o lo está poniendo usted. Y, por ejemplo, por eso hemos tenido problema con, por ejemplo, esta tarea de abstractos, que yo lo hice con código, pero ahorita me está diciendo que no, había que hacerlo con código, porque, o sea, yo no sabía cómo había que hacerla, porque tampoco me deja claro en el enunciado cómo tengo que hacerla. Ya, por Porque eso, uno pregunta en el grupo y a veces, bueno, nadie responde o cuando preguntamos a alguien como que él tampoco entiende y ya lo último, ya como hay poco tiempo, es hacer una rápida. exacto, y sale así como sea. Por ejemplo, yo que sepa, era foro, matrices y cadena de caracteres. De ahí ya Es lo mismo. no supe más. Eso usted nos dijo y me consta, está en los videos y todo. Luego de lo Era demás, lindo, como compartimos, fue apareciendo en el foro y yo era de, ¿habrá que hacer esto o no? Y uno se queda con la duda y al final ya lo hace al final y a lo que salga. Y lo de los foros, como no dice la fecha límite ahí en el mismo foro, entonces no sabes cuándo tienes que entregarlo tampoco. hemos dicho 2 días de los foros. Máximo 2 días nos dan. No, 2 días. Ahora esto se va a ampliar, es como que voy a empezar de cero y voy a ampliar. Los foros son 2 días. Justamente cuando hablamos, chicos, nos han establecido foros y les voy a hacer pares. Y máximo son 2 días de entrega. Y bueno, esa vez sí habíamos quedado en 2 días, ¿no? Sí, está bien, perfecto. Va a salir cada clase un foro referente. Yo lo que voy a tratar de hacer referente al avance, a un ejercicio. Vamos a ver qué es lo que va a salir en base a la semana. Entonces, me imagino que a partir de aquí, estoy viendo ahorita, estoy descargando. Me imagino a partir de aquí es la duda, ¿no? Ingeniera, hay compañeros en sala de espera Ay, que... ya, ya, muy bien, gracias. Nos hemos centrado acá. Ahí estamos. Bien, estoy viendo acá el hito 3, entonces vamos a ir normando de todo lo que se tendría que haber entregado. Ya estoy en el hito 3. Está lento, lento.
Es que también, como dijo mi compañero ingeniera, fue un poco, ¿no?, la falta de comunicación ahí. Ya, muy bien. Estas son las actividades. Matrices, ¿no? Que justamente cuando ya ustedes se incorporaron ya. Tenemos lo que es un encriptado. El proyecto de encriptado no estoy generando acá. Yo ya les propuse y les di los parámetros del encriptado, ¿verdad? Les mandé 2 documentos que acá no está todavía el encriptado. Me imagino que lo están desarrollando, ¿no? Hay uno que es proyecto del encriptado. Es en base a 2 documentos que tienen que encriptar en una matriz. ¿Ya? Entonces, eso se va a presentar justamente en esta semana que viene, porque están desarrollando. Vamos a hablar de ese proyecto. Esto responde al siguiente cuestionario en base a este elemento. Me imagino que esto también lo han desarrollado, ¿verdad? Porque justamente les dije, está en un cuestionario para que ya entremos a orientado objeto, para que me entiendan ustedes que es prácticamente una clase y todo lo que vayamos a hacer. No sé si tienen problemas con este foro. Luego, esto es complemento prácticamente ya a lo que es el avance, es cadena de caracteres, hemos ido avanzando. Ya me dicen ahora referente a, pues, a esta práctica, lo que es abstracción. Ya, entonces no sé a partir de qué práctica pues ha empezado a aparecer, como dicen ustedes, prácticas. Desde ese análisis, Ya, la verdad yo no le dije anoche, me enteré que había eso. Y según yo era hasta cadena y ya dije, bueno, ya estoy libre. Después fue apareciendo eso, el otro foro y lo demás abajito. Ah, no, eso de, ¿qué se llama? Ah, eso igual. esto Yo es, había Entonces, visto esto lo de... sabíamos que nosotros había. ya hemos terminado el tema de estructuras y les dije ya aparece la práctica. Apenas terminamos el tema y les dije ya aparece nuestra práctica, ¿no? Pues justamente la anterior que dije ya aparece práctica, ya vayan viendo y si tienen preguntas me van diciendo en la próxima clase. Esto se termina el tema y ya tenemos la práctica, porque no puedo yo establecer una práctica mientras no se concluya. Y eso hemos ido haciendo en todo este desarrollo. Apenas terminaba cadena de caracteres, terminé, ya ahí aparece la práctica, ¿no? Entonces es porque ya se ha avanzado el tema. Entonces, esto es ya concluido, justamente estructuras y tenemos ya generado nuestra práctica. Ahora, si ustedes ven conveniente, yo lo anulo esta práctica, ya, lo anulo esta práctica, y bueno, solamente se quedaría el foro. Eso ya depende de ustedes, si ven mucho que hacer. Entonces, uno de estos, en este caso el foro, que está explicado, se entregaría y este que creen que, digamos, no está muy comprensible, se quedaría como nulo. Ustedes me dicen. Sí, sería lo mejor, ingeniera, porque Muy realmente bien. el foro ahora sí se entiende, pero la otra Ya, práctica es más muy bien. difícil de entender. Entonces vamos a anular. Ahorita estoy anulando. Ya esto se anula de esa manera y ya pues esto ya no se califica. Entonces nos Gracias, quedamos ingeniera. con cadena de caracteres. Ese es bueno hablar, ¿no? Cadena de caracteres. Esto voy a ampliar también, ya, para su conformidad, para que ustedes, vamos a dar simplemente 2 días. Estamos al 14 hasta el 16, voy a ampliar para que ustedes lo realicen justamente todo ese proceso, ¿ya? Entonces vengo acá donde estamos, acá vamos a hacer en la parte de calificación, ¿ya? Estoy haciendo hasta el 16 de octubre, ¿ya? Hasta el 16 se hace la entrega de este foro, ¿ya? Luego, ¿qué viene? Vamos a ir estableciendo la entrega, porque todo esto se califica por si acaso para este hito. Si no tengo, pues vamos a tener problemas. ¿Ya? Luego tenemos, hoy día no voy a generar foro, por ejemplo, dije tiene bastante tarea, ¿ya? O sea, no estoy generando foro.
Tenemos la parte de cadenas, tenemos determinación de requerimientos, tenemos estructuras. Y bueno, hoy día ya teníamos que haber entrado a este tema, diseño de clases. Entonces yo termino, esto ya se habilita, esto ya está listo para mandar al estudiante. No, esto no no ven ustedes, pero sí ya está listo porque termino la materia y empezamos ya a generar. Porque nosotros nos hacen preparar ya los temas y todo lo que es la entrega de prácticas. Simplemente es habilitar acá, ¿no? Habilitar y bueno, que se les va a visualizar. Luego hemos hecho realizar el algoritmo de la siguiente estructura. Este es el foro de la anterior clase, por si acaso. En base a haber concluido prácticamente nuestra estructura, pues les digo que resuelvan y hagan una estructura para este problema. ¿Ya? Entonces tenemos acá la presentación del proyecto. Entonces miren, son varias prácticas que están pendientes, que debería terminarse en este hito, pero si no se alcanza, no se habilita. Entonces, esas serían las prácticas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de todo lo que está acá y tienen que presentar? Ingeniera, Ya ¿cómo está hay que más hacerla? claro, Inge. Sí, la práctica de estructuras nos podría explicar cómo hay que hacerla. Ya, en base prácticamente al desarrollo, sí, aquí debe estar. Hemos llevado qué es una estructura, ¿no? Que es un tipo de variable que nos permite pues, establecer diferentes tipos de datos y que bueno, ya es una plantilla. Entonces dice una estructura que almacene datos de una canción en MP3 de un artista. Entonces, ¿qué te da? Sus atributos ya les está dando acá. El artista, el título, la duración en segundos, dice el tamaño del fichero. Entonces, estos ya son los atributos de la estructura. Un programa que pida los datos, que va a ser la carga de datos, de prácticamente, en este caso, de la estructura. Y después mostrarlos por pantalla. Simplemente les está diciendo que hagan el registro de datos y el listado. Nada más. ¿De qué? De esta estructura, que es justamente la canción del formato de MP3, ustedes le llamarán algún nombre de estructura, y aquí les está dando sus atributos: artista, título, duración en segundos, tamaño de. Entonces ya les estoy dando sus atributos en algunos casos. ¿Y sabemos hacer estructuras? Sí, ¿no ve? Entonces lo que hemos hecho este último, estructura, hemos hecho persona, hemos hecho subregistro, hemos hecho ordenado, hemos hecho algunas cosas más. Y justamente es el último tema en la que ustedes pues se van a plasmar. Vamos a entrar. Pues ya les doy los atributos. Ahí. Vamos, ¿dónde estamos? Vamos a ir. Una pregunta general: para esta práctica rige lo que hemos estado haciendo hasta ahora de los pares y los impares, porque son 10 ejercicios esta Sí, práctica. establecemos, bueno, si gustan pares e impares, no es mucho por eso. Cuando la práctica es de 30, así de, digamos, una extensión bastante, ya les digo, pares e impares, ¿no? Entonces, voy a ver acá. Ahora sí ustedes... No, como las otras sí lo decía expresamente y en esta no menciona nada, solo era la duda. Entonces, si hay que hacer los 10 ejercicios, se hacen y ya está, ¿no? Sí, por eso, si ustedes me dicen que sea pares e impares, pues nosotros hacemos, deciden ustedes. O sea, los chicos a veces me dicen que sea pares e impares, no tengo. Lo importante es que resuelvan. Pares e impares estaría mejor. Sería bueno que Bien. ustedes resuelvan después todo. Ahí está, aquí está. Hemos hablado de esto, ¿no? Que es una estructura y tú le darás el nombre, te dice de una canción y ahí están sus atributos. Nos está diciendo que hagamos la parte de carga y el mostrar, el listado de alumnos. Bueno, yo les he dado otro completo, ¿no? Esto estoy diciendo. Eso nos pide, nada más.
En muchos de ellos ya les doy los atributos, ya estableciendo ya los elementos del cual vas a formar tú la estructura. No sé si está claro. Ahora sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ir acá. Ustedes, bueno, va a depender mucho, voy a cambiar acá, porque no dice pares impares, por si acaso. Cuando no dice pares impares, no establecemos acá, donde estamos en estructura. Ahí. Porque se tiene que especificar, ¿no? Para que, pues yo cuando entro acá reviso y digo, pues, quiénes han hecho pares, quiénes han hecho impares, voy prácticamente plasmando y voy revisando. Entonces, de la misma manera voy a establecer acá y vamos a decir el realizar, así estamos cambiando el tenor. Ya tienen, ¿no? Ustedes quiénes son pares y impares. Sí, ¿no? Sí, ya nos pasó la lista. Está bien. Realizar los ejercicios pares, los números pares. Ahí vamos a hacer los impares, los números impares. Listo, ahí está. Y yo me rijo sobre esto y voy revisando. Listo. Esto está hasta el 18. Justamente es nuestro examen el 18, ¿no? ¿O cuándo es nuestro examen? Es el 21, ¿no? El 21. Ya, voy a dar hasta el 21 esto. ¿Ya? Hasta el 21, hasta el día del examen. Muy bien. Ingeniero, una pregunta curiosa. ¿Cómo más o menos va a ser la rúbrica del examen? ¿De qué va a tratar? De todo lo avanzado. Nosotros hemos quedado prácticamente el hito 2, hemos quedado hasta bucles, ¿no, jóvenes? Nuestro examen era hasta bucles. A partir de ahí, justamente ingresamos a estructuras array. Entonces, estructuras array implica vectores, matrices, cadena de caracteres y parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El día de hoy tenemos que avanzar un tema más que tenía que entrar en el examen. Es justamente estructuras y tenemos que entrar a clases. Yo creo que sí, por lo menos voy a lograr entrar ya en la próxima clase en el inicio, ¿no? Entonces voy a ver la manera de ver hasta dónde logramos hacer. Ahora, si ustedes me dicen este sábado quieren refuerzo de todo lo que se les está mencionando, pues se hace el refuerzo, pero hagamos específicamente de los temas, ¿sí? Específicamente de los temas. Entonces, nuestro examen va a entrar array en general, ¿no? Cuando yo digo array es un vector, matriz, cadena de caracteres y bueno, va a entrar la parte de estructuras, ya en su totalidad, estructuras tipo array también, ya, y bueno, lo que se vaya a avanzar el día lunes, porque el día pues se nos ha ido con todo este ajuste que estamos haciendo. Estaría perfecto el sábado, ingeniera, porque para serle sincero, siento que voy a la guerra con cuchillo, ¿no? Sí, pero por eso tendría que ser específicamente los temas, porque como les digo, tenemos que hablar de lo que se va o qué es lo que establecemos sobre la temática, ¿no? De todo lo que se va a hacer. Ahora el día lunes pues, se hace un pequeño avance para que el martes, ¿no? Para que se plasme prácticamente para el final. ¿No? El día de hoy voy a intentar, porque estoy viendo que ya casi estamos sobre la hora, pero voy a abarcar la parte de teoría, ¿sí? La parte de teoría. Hasta aquí alguna pregunta más de todo el contenido de procesual que se está desarrollando y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y el sábado
podemos asistir todos Todos. a la clase para reforzar. Todos asisten, sí. Ay, Les dije por que favor. todos en general. Todos, no es solamente para, le dijimos en general para todo el paralelo. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí, una duda, lo de los grupos, ¿cuánto dijo que era el límite de integrantes? 3. 3. Ah, ya. Sí, sí. Es que preguntaba porque con el anterior docente armamos grupos. En mi caso hemos hecho uno de 4. Entonces, quería preguntar, o sea, tendríamos que desarmarlo y volver a crear. Bueno, podemos ver la posibilidad de la propuesta del proyecto que están haciendo, si son 4. Porque a veces hacen muy buenas propuestas en proyecto y les digo, solamente que ahí se les asigna tareas a los 4, por ejemplo, ¿no? Porque cada uno tiene que tener una tarea de toda la propuesta que están haciendo, en la cual yo voy calificando individual, cada uno presenta su tarea, ¿no? Entonces, por ahí es una buena propuesta y me gustaría mucho, en este caso, como nos vamos a reunir, entonces, pues ahí me dijeran, ¿no? La propuesta y qué piensa hacer cada uno. Pues que a veces ocurre, y nos ha pasado, con toda la experiencia que ya pasamos con estas materias aplicadas, es que, bueno, hablemos en términos, ¿no? Así como que les digo siempre a los chicos reales, no faltan paracaidistas, en los cuales prácticamente pues aterrizan en proyectos que pueden ser bien plasmados con 3 personas. Entonces yo les digo a los chicos, yo no quiero paracaidistas, yo quiero personas hacedoras del trabajo, ¿no? Entonces esa es la idea, porque nos hemos topado con muchos prácticamente jóvenes que han quedado pues con la tarea que él debería haber hecho y ahora no, entonces tienen que comprometerse nada más. Porque hay algunos que dicen, voy a entrar a tal grupo. ¿Por qué? Porque ya el trabajo está desarrollado. Yo le digo, ¿qué vas a hacer tú si ya está el proyecto desarrollado? Entonces, para ustedes, porque para nosotros calificamos lo que vemos. Y si alguien que está en tu grupo no va a hacer nada, pues hay que hacerle trabajar, hay que apoyarlo, pero hay que hacerle trabajar. Siempre les digo, ahí va el aprender, desde ahora van a aprender, es el trabajo grupal, responsabilidades, porque va a haber un responsable del grupo a quien yo me voy a comunicar y le voy a exigir que me muestre pues partes de todos sus integrantes y dependiendo de las reuniones que vayamos a tener. Acá aprendemos a trabajar en grupo, que es nuestro mundo prácticamente en sistemas. Ya, nosotros siempre vamos a desarrollar en conjunto, donde debo tener prácticamente la parte de manejo responsable de, es como que cuando vamos a trabajar a desarrollar software y te da un módulo, entonces el módulo tienes que desarrollar para luego enlazar con los otros, ¿verdad? Entonces eso ya tienen que aprender desde acá. Entonces simplemente depende cómo incentivan al estudiante. Ustedes mismos tienes que trabajar, tienes que hacer, tenemos que entregar, entonces colaborar. Ahora, si no puede algo, tienen que colaborarse, porque siempre hay alguien que sabe más en el grupo y tienen que no dejarle también a la deriva y decir no hizo y bueno, no sé, tienen que colaborar. Aquí nace la parte de colaboración, trabajo mutuo y también se califica ese aspecto en todo lo que es el desarrollo de un proyecto, si son entre varios. Entonces hay que pues incentivar al estudiante que sepa trabajar en forma pues grupal. Y Inge, una duda más, de lo que la entendí, o sea, cada integrante va a ser por separado su trabajo, o puede ser, digamos, todo en una compu, virtualmente se la controla esa compu y se codifica. Hacen prácticamente todo lo que es la parte de manejo virtual, manejan la misma base de datos, simplemente pues lo primero que van a generar su base de datos común. Entonces una vez que plasmen su común, todos tienen esa base de datos y cada uno hace, por ejemplo, toda la parte de registro, no sé qué le tocó. Lo único que es enviar el código
Y bueno, porque la base es la misma, entonces trabajan virtualmente todos. Solamente saber qué hizo cada uno de ellos, cuál ha sido la tarea y cómo defiende, ¿no? Esa parte. En una sola máquina van a presentar todo, solamente que seguramente se van a entregar tareas, ¿no? Y justamente va la entrega de tareas de cada persona, ¿no? Entonces, porque a veces ocurre de que, por ejemplo, a ver, ¿qué le tocó a usted? Perfecto, ingrese, empieza, digamos, a desarrollar, a mostrar y no me explica nada. Pero hay otra persona que sí me explica. No, esto quiere decir esto, entonces yo le digo, entonces, ¿quién hizo? ¿Usted o él hizo? ¿A quién califica? Entonces, o sea, como que se nota, ¿no? La relación de defensa inclusive en el proyecto. Entonces, ese problema se da y después recién me explican que ha tenido problemas y que ha tenido que hacer yo. Bueno, eso tiene que tener, puede presentarse cualquier situación. Nadie está libre en esta situación. Hemos visto muchos aspectos jóvenes. Pero ahí va la parte de colaboración, también dar de su parte, porque nadie está libre de cosas que nos pueden pasar. Ya nosotros hemos aprendido esto con todo de la pandemia. Nos ha enseñado a hacer la parte social, sociable, colaboración, trabajo mutuo y bueno, y responsabilidad. Ya, personas que han pasado muchas cosas y que han logrado su objetivo, ¿no? Entonces, ahí va la parte de responsabilidad. O sea, simplemente me tienen que indicar qué le tocó, puede ser por decirle, digamos, usted es el responsable, usted presentará, ahora me dice, pues cada uno tiene una copia, apertura de la copia que usted le pasa y me explica lo que él ha hecho, por ejemplo. Entonces, todos tienen que tener. Ocurre lo siguiente, ¿por qué les digo que tiene que tener la copia? Con la experiencia, ¿ya? Entonces, digamos, usted es el que tiene todo. Ya, viene la defensa y le digo, y digamos, Javier tiene que presentarse. Javier me dice, se me dañó la máquina. Yo le digo, ¿y por qué no le dan a Jorge una copia? No, es que yo no más. Ah, y ahí ocurre algo con la máquina. Entonces todos tienen que tener, ¿sí? Una copia. Si falla Javier, pues Jorge, y si no, Silvia. Entonces ya hay un respaldo. Y ese es otro elemento que debemos trabajar nosotros en sistemas, manejo de backups, ¿no? Debemos tener siempre cada mejora. Si hoy día, digamos, yo les dije, este elemento está mal, ese se guarda con ese error y se genera uno nuevo que van a hacer. Entonces van teniendo lo que es justamente el seguimiento en este caso, de mejora del proyecto. Entonces hasta aquí tuve un error, a partir de aquí es la mejora. Esto sirve para el proceso inclusive de auditoría, cuando uno va desarrollando software. Entonces se va viendo el avance y las mejoras que se ha hecho prácticamente del software. Entonces esto también les vamos enseñando. Todos deberían tener una copia, así sean 3, 2 integrantes, pues todos tienen que tener por muchos motivos. A veces máquina, hay veces algunos aspectos de tal manera que ese rato no saben cómo presentar. Entonces tenía Jorge o tenía Javier, y ahora qué hacemos, chicos, así, ¿no? Entonces otro elemento que por favor tomen en cuenta también si trabajan en grupo. Todos tienen que tener, así hagan una modificación, todos la copia para que vayan, pues inclusive hay algunos que después de darle la copia revisa y se le prende la luz y dice, ah, no, podemos mejorar de esta manera. También estoy viendo que sí. Entonces, si tienen todo, pues surgen algunas cositas y mejoras también. Ese es otro detalle, jóvenes. Preguntas del proyecto. En grupo se aprende tener paciencia, tener liderazgo, no sé quién será aparte del liderazgo, responsabilidad y en este caso pues llegar al objetivo, ¿no? Lo que quiero. Entonces, si son varios, en este caso, pues lograr digamos, ese horizonte. Y siempre les digo, no me gustan, no es que no quiera, pero no me gustan las notas de 51. Y les dije, no, a los chicos, vayamos a la excelencia, traten siempre de llegar a la excelencia, no se conformen, porque algunos chicos dicen, ah, me sale 51. Ese te sale, pues no te lleva mucho
al futuro, a la mejora continua que ustedes tienen, porque ahorita son esponjitas de muchos conocimientos en base a todo lo que se ha dado en la parte virtual. Simplemente es despertar simplemente esa parte, ¿no?, de la mejora. Entonces apunten a la excelencia, no apunten, siempre les digo, no apunten chicos al 51, porque no, siempre te vas a quedar con eso, no porque quiere decir que, bueno, eres malo, nadie es malo, todos son buenos. Solamente que en lo posterior siempre te vas a quedar con un proceso de conformismo. Siempre te vas a conformar, no tienen que ser conformistas, siempre tienen que apuntar a la excelencia. Y se puede, ¿no?, en base al trabajo y el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Entonces, ese es otro elemento, por si acaso, siempre traten de hacer. Entonces, si quiero llegar con el proyecto, pues de acá para adelante es hacer un poquito de esfuerzo. ¿Ya? Hasta ahí preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna consulta más para que pues engranemos ustedes y yo y empiece a hacer la revisión? Ya voy a empezar a hacer la revisión porque muchos me han pedido también la entrega. No hay problema, voy a revisar entregas retrasadas porque ya me dijeron los motivos por los cuales sus jefes de carrera me dijeron por los cuales la persona no podía entregar. Entonces voy a hacer otra revisión del ITO 3 también. Entonces me imagino que las personas que han solicitado ya lo han subido porque ya voy a empezar a hacer las revisiones de fin de semana. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Algún elemento? Y la próxima clase hacemos el pequeño avance y hoy día me gustaría entrar a la parte de ya introducción. Tenemos 10 minutos mínimamente a la parte de teoría. No sé si tienen alguna pregunta más, jóvenes. Dije, yo tengo una cosa menor, no tiene nada que ver con... en la página, en la entrega de actividades de cadena y de estructuras, no está habilitado el check, el check verdecito. Y la verdad, bueno, a mí me sirve mucho porque sé cómo voy, más en su página que va aumentando cada clase. No sé si es algo que usted tiene que habilitar ese check. A ver. O no está por alguna circunstancia. A ver, ¿en qué tarea es? Me dice, por favor. Sí, es en la entrega de actividades de unidad de aprendizaje, cadena de caracteres, y entrega de actividades de unidad de aprendizaje, estructuras. Ya, vamos a editar, tal vez algún detalle a veces nos va. Vamos a ver que en este caso estamos habilitando esto está hasta el 16, ¿no? Está todo. Claro, yo por ejemplo, sí, la de caracteres yo ya la entregué, pero no me aparece como el check, que bueno, o sea, no es que sea algo relevante tampoco, pero sirve para ver cómo vas, ¿no? Claro, a ver, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a visualizar. A veces no entregan completo, ya, o no hacen la entrega completo y está como borrador por si acaso, ¿sí? Sí, pero es que ni siquiera aparece el circulito con la posibilidad, no te da ni siquiera la posibilidad de marcarlo, no aparece un circulito como en el resto, porque sabe que para nosotros en la parte de alumnos aparece un circulito, bueno, lo marcas o no lo marcas, pero... Vamos a ver acá. Ya, yo voy viendo acá, ya tengo cinco entregas. José Ramón Torrico, bueno, yo no me baso en esto. No, claro, si yo es por si algo, pues si en la parte de administrador de usted puede habilitarlo, que aparezca, es más eso. O sea, yo sé que lo he enviado, pero ya le digo, sirve... algún detalle que diga que, digamos, ya entregaste, sí. Claro, no, es ese check verde. Si usted ve en la parte de inicio de la página, ve que aparecen siempre checks al lado, a la derecha, y en estas dos entregas, en la de cadenas y en la de estructuras, no aparece la posibilidad de marcar un check. Ya digo, es una de repente tontería, pero sirve para ver qué has entregado, qué no has entregado, sobre todo cuando en su caso hay mucha tarea y los videos, etcétera, etcétera.
Ya, yo voy a ver este detalle, pues, en este caso todo está limitado, pero Claro, es que hay que hacer mucho scroll y, bueno, eso te sirve de referencia para saber qué has hecho, qué no has hecho, qué has visto, qué no has visto. claro, por eso tenemos el lugar específico donde dice tareas, delito prácticamente 3, ¿no? Donde establecemos un lugar específico. Claro, sí, pero bueno, es que esa marca apenas está en una resolución muy baja y bueno, pasa un poco desapercibida cuando estás haciendo el scroll. Ya, yo voy a ver este detalle en este momento, por ejemplo. Porque si ve que en análisis abstracto aparece ese scroll y sin embargo en la entrega, o sea, el scroll, o sea, el check me refiero a este circulito verde. Aquí. Sí, ese circulito. Sin embargo, en la anterior no aparece. Y eso es lo que a nosotros nos da la posibilidad de marcarlo como hecho o no hecho. Ese verdecito que a usted le aparece. Ya, este de acá, ¿no? Sí, ese. Sin embargo, en este y en el otro que le dije de estructuras, no tenemos la posibilidad de marcarlo. Ya digo, si no ve la manera de hacerlo, no pasa nada, pero bueno, por si acaso ya, se podría. muy bien. Este detalle del check lo voy a ver. Voy a entrar y voy a revisar. No sé por qué no se ha limitado. Ya. Bueno, me imagino que debe ser algún detalle de acá. Yo lo voy a revisar para que salga este verdecito. Ya, este y este lo voy a revisar. Inclusive, pues en algunos casos no me está saliendo. Sí, lo voy a revisar. Acá está bien. Claro, sí, entiendo que a lo mejor en los que no los podemos visualizar nosotros, de repente es normal que a usted tampoco le aparezca. Sí. Lo voy a ver, pero en estos dos. Ahora me voy a dar el tiempo para darle una revisadita. Gracias por el detalle, más bien. Ahora, cada que yo genere, voy a quitarme en este elemento, ¿no? Voy a revisar detallado qué punto me faltaría para poder ver si pues, es habilitación nuestra o bueno, o estoy operando tal vez de alguna manera mal. Pero voy a entrar a revisar cada punto porque hay que revisar para su calificación cada punto. Bien, ¿algún detalle más que se nos está yendo? Entonces voy a llamar lista, ¿no? Lo primero, creo que no llamé lista. Enseguida yo voy a entrar acá a ver ese detalle. Ingeniera, el sábado ¿a qué hora quedaríamos entonces? En el mismo horario que prácticamente hemos establecido, 4 de la tarde, por favor. Es una horita porque yo después inmediatamente tenemos clases, ¿no? Bien, estamos acá. Espero que hayan marcado. Está Jonathan. Sí, yo presente. Presente. Catherine. Presente. Alejandro. Presente. Bien. Alan, Abel. Presente. Muy bien. Patricio. Presente. Ya. Mateus. Jocelyn. Me dicen quién se fue, por favor. Ella, Jocelyn es la que le pidió. Bien, Luis David. Que tiene la licencia. Luis David Céspedes. Presente. Ya. Carlos Rodrigo. Presente. José Ramón. Presente. Salomé. Luis Bernardo. Sebastián. Presente. ¿Está? Presente. Sí. Ya, Eliezer. Sandro Gutiérrez. Eduardo Heredia. Luis Ángel Jiménez. Damián.
creo que normalmente Damián nos habla por el chat, ¿no? Sí, estaba. Sí, por el chat, bueno, si no, vamos a poner acá. Sí, puso presente ahorita el chat. Presente, Sebastián. Presente. Noelia. Facundo. Presente. Presente, Inge, presente. Noelia, ¿no está? Noelia Morató. Dijo presente. Muy bien. Etán Porcel. Etán. En el chat puso presente. Por favor. David Remberto. David. Cristian Rodríguez. Presente. Alejandra Rojas. Alejandra. Ana Lucía. Presente, Inge. Daniel Alexander. Presente, profe. Alan Gonzalo. Presente, Inge. Adalí Soto. Presente, Inge. Alison. No está Alison Ángela Ticona. Alison. Kevin Torres. En el comentario puso presente. Gracias. Presente. Kevin Torres. Presente. Bien. Cristian Torrico. Presente, ingeniero. Muy bien. Marquen siempre. Ludwig. Presente, ingeniera. Muy bien. Juan Misael Velo. Juan Misael. Presente, Inge. Bien. Dani Vera. Era rápido, no te presente en el chat. Presente, Inge. Bruno. Muy bien. Y Fabiana. Presente. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, el día martes trabajamos para ver si logramos entrar con el tema. Les voy a mandar, por favor, 2 videitos para que vayan viendo ustedes. Ya, porque yo voy a trabajar con documentos. Ya, es muy diferente mostrar video. La verdad no me gusta mucho mostrar video en aula virtual. Es mandarles que vean y yo trabajo con documentos similar al del video para que cuando vayamos a entrar. Posiblemente lo que hagamos el martes ya no entre al examen. Porque hay que, como se dice, hacer y plasmar bien primero el concepto, porque ya entramos a clases para justamente el desarrollo ya de sistemas de enlace que hacemos con C# y base de datos. Y para eso tenemos que saber crear bien clases. ¿Ya? Quedamos aquí. No sé si hay otra pregunta, alguna consulta más, jóvenes. Estamos estableciendo bien los elementos a entregar, así es que ya saben sobre qué parámetros se va a calificar. Y voy a ver ese detalle más enseguida de estos checks que, bueno, la verdad no me di cuenta también. Está bien, ingeniera, tenemos otra clase. Sí. Muchas gracias. Hasta el día sábado. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Daniel. Que les vaya muy bien.